cordial saludo. En esta parte veremos por qué estallan los condensadores, por qué se soplan, por qué se agotan y cómo reemplazarlos cuando no tenemos a la mano el original. ¿Por qué estallan los condensadores? Vamos a ver este ejemplo de un video que tomé de YouTube donde se muestra cómo estalla un condensador. Estas personas hicieron un experimento sometiendo a diferentes tensiones los electrolíticos para ver cómo es que explota. Esto es bueno verlo, pero no hacerlo, ya que esto genera unos elementos que pueden ser nocivos para la salud. Por lo tanto, pues la idea es mostrarles qué sucede, pero no tratemos de hacerlo. No es bueno estar contaminando. A continuación vamos a ver las causas por las cuales se dan estos fenómenos en televisores, que es muy común. Entonces, nosotros podemos en un televisor encontrarnos con este escenario: condensadores soplados o explotados. Vamos a ver a qué se debe. Yo he ubicado tres causas. Una, recibe más voltaje del que puede soportar. 2, recibe voltaje alterno en sus extremos. 3, y esto sí es causado, está puesto al revés. Cuando recibe más voltaje del que puede soportar, observemos que un electrolítico tiene lectura en microfaradios, que es la capacidad, 3300 en este caso, y la lectura de voltaje 16 voltios. Si por cualquier circunstancia el voltaje en los extremos supera los 16 voltios, el condensador puede explotar, y esto se debe a que la entrada de voltaje sea mayor de lo normal, a que la fuente esté desbocada y entregue más voltaje del indicado, o que el flyback esté entregando también más voltaje del que deba entregar. Veamos otro caso. Cuando el condensador está puesto al revés, observe que tiene una guía indicando el positivo y el negativo del mismo, lo mismo que en el circuito impreso. Observemos estos dos. La parte derecha corresponde al negativo y la parte izquierda al positivo. Y en este otro caso, la parte superior positivo, la inferior, que es como media luna, negativo. Pero hay excepciones. Este circuito corresponde a una fuente dual que nos saca más 13 y menos 13 voltios. Primer caso, recibe por ánodo, entrega por cátodo. Observe la posición del condensador, cátodo y positivo de filtro unidos para sacar 13 voltios rectificados. Observemos el segundo caso. Recibe por cátodo, entrega por ánodo el voltaje negativo y observe la posición del filtro, positivo en tierra, para lograr menos 13 voltios. De esta forma se obtiene menos 13 voltios. Entonces, cuando veamos la posición del condensador, no nos asustemos ni tratemos de colocarlo al derecho, porque de esa forma se hace para sacar un voltaje negativo. Ahora veamos por qué un condensador pierde capacidad. Este fenómeno se da poco en condensadores cerámicos, más sí en condensadores electrolíticos. Es la tendencia de ellos. Observemos, por ejemplo, un filtro, un electrolítico cuya capacidad sea de 10 microfaradios a 25 voltios, y utilizando las herramientas de prueba nos dé que tenga pérdida de capacidad, esté por ejemplo en 2 o 3 microfaradios. Esto se debe a que está cerca de elementos disipadores de calor. En la mayoría de los casos, elementos que generan calor como esta resistencia. Observe estos, que la parte superior ya está deteriorada por estar cerca a disipadores de calor. Estos elementos también pueden sufrir en algún momento desgaste por estar cerca de disipadores de calor, o este que está cerca de una resistencia de alto vatiaje. Muy bien, entonces ahora veamos cómo reemplazar dos condensadores cuando no se consiguen o no los tenemos a la mano. Esto es válido para condensadores polarizados y no polarizados.
Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Condensadores en serie, la capacitancia baja y el voltaje se suma. Condensadores en paralelo, la capacitancia sube y el voltaje resultante es el del menor condensador. Entonces, dos condensadores en paralelo sería de la siguiente forma. Unimos los extremos de cada condensador y así nos resulta condensador en paralelo. Ahora veamos condensadores en serie. Simplemente unimos de esta forma y el condensador resultante son los extremos que no están unidos. Supongamos que haya un condensador malo en un televisor, que por análisis determinamos que el condensador está malo, pero no lo tenemos a la mano. Entonces vamos a ver cómo lo reemplazamos. El condensador es un 183J a 1600 voltios. Como 183J es una nomenclatura, vamos a convertirla en una escala para poder trabajar con él. Entonces utilizamos este programa llamado CalcuCap. 183J, presionamos Enter y nos dice que es de 18.000 picofaradios, 18 nanofaradios o 0.018 microfaradios. Este programita nos convierte la nomenclatura a una escala de capacitancia. Muy bien, nos vamos para nuestra despensa de condensadores de los que resultan, de los que vamos sacando de los televisores deshuesados y vamos seleccionando un grupo para ver cuál condensador vamos a utilizar. Podemos utilizar varios condensadores, pero ya el muñeco no queda tan bonito. En este caso vamos a utilizar 5 para tratar de hacer nuestro reemplazo. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, vamos a buscar a qué capacidad corresponde y a ver cómo hacemos el reemplazo. Entonces, para el primero tenemos que es un condensador que dice 113, lo convertimos en el CalcuCap, lo leemos y nos dice que es un condensador de 11 nanofaradios. Y así uno por uno vamos leyéndolo todos. 682 lo convertimos, nos dice que es 6.8 nanos. Vamos a trabajar en escala de nanofaradios en este caso. Siguiente condensador, 822, nos dice que es de 8.2 nanos. Siguiente condensador, 332, y dice que es un condensador equivalente a 3.3 nanofaradios. Miramos el último, 922, digitamos la nomenclatura, presionamos Enter, 9.2 nanofaradios. Con estos vamos a trabajar. Muy bien, entonces para ver las fórmulas de condensadores en serie y paralelo, vamos a ver un par de ellas. Para condensadores en serie y para la capacitancia, o sea, el valor en microfaradios, nanofaradios o picofaradios, tenemos que para serie sería así. 1 dividido el condensador total es igual a 1 más C1 más 2 dividido C2 más 3 dividido C3, tratándose de 3 condensadores. La fórmula se alarga o se acorta según el número de condensadores. Esto lo vamos a simplificar ahora. Si los condensadores son de igual capacitancia, simplemente divide la capacidad del condensador por el número de condensadores a agregar. Ahora vemos el ejemplo para no complicar mucho esto. Y tengamos en cuenta lo siguiente. El voltaje, para el voltaje de condensadores en serie, simplemente se suman los voltajes de cada condensador. Ahora, para condensadores en paralelo, la fórmula es más simple. El condensador total es igual C1 más C2 más C3. Simplemente se suma la capacitancia de cada condensador. Pero el voltaje resultante será el voltaje del menor condensador. O sea que si tenemos un condensador de 1000 voltios y otro de 2000, el condensador resultante es de 1000 voltios, que es el más bajo. Ok, entonces vamos a nuestro ejemplo.
necesitamos un condensador cuya nomenclatura es 183.600 voltios, que convertido es 18 nanofaradios. Entonces vamos a hacer el ejemplo primero en serie. Aquí tengo una tabla que he diseñado en Excel y ya tiene la fórmula para entregarme el resultado. Entonces vamos a utilizar estas 5 referencias de condensadores: 11, 6,8, 8,2, 3,3, 9,2. Y al frente está el voltaje. Entonces hagamos a la prueba con 2. Vamos a utilizar 11 nanofaradios y vamos a utilizar 3,3. El resultado es 2,5 nanofaradios y necesitamos 18. Aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como en serie la capacitancia baja y me estoy dando cuenta que el resultado, que en este caso es 2,53, es menor que el menor número que trate de ingresar, que es 3,3, entonces esta lista de condensadores no me sirve para hacer un condensador de 18 nanofaradios en serie, porque mire que el número más bajo que tengo, más alto que tengo, es 11. Entonces en serie jamás voy a llegar a 18 nanofaradios. Por lo tanto, para este ejemplo no puedo conseguir un condensador de 18 nanofaradios en serie. Es cuestión de lógica y la lógica nos ayuda a ahorrar algo de tiempo. Entonces vamos a probar con la fórmula en paralelo. La fórmula en paralelo dice que la capacitancia suma y el voltaje es el menor. Como necesitamos un condensador de 18 nanofaradios a 1600 voltios, comparamos nuestra lista y los condensadores que sean menores, estos de 1200 voltios, entonces quedan descartados porque no nos va a servir para nuestro condensador resultante, que es de 1600 voltios. Entonces los que vamos a utilizar es 6,8 a 1600, 3,3 a 1600 y 9,2 a 1600. Empezamos a ingresar datos. 9,2, 6,8 y nuestro condensador resultante es 16 nanofaradios. Mire que ya estamos más cerca de 18. Nuestro voltaje, como en este caso es igual, 1600 voltios. El menor, como son iguales, entonces tenemos 1600 voltios. Entonces tenemos 16 nanofaradios a 1600 voltios. Pero tenemos un tercer condensador que quizá podamos utilizar. Lo ingresamos 3,3 nanos a 1600 voltios y tenemos un condensador resultante de 19,3 nanofaradios a 1600 voltios. Entonces en este caso podemos decidir si utilizamos el de 16 o el de 19, lo ponemos sobre el televisor y vemos cuál de los dos nos da mejor resultado y ese es el que vamos a utilizar en este caso. Es cuestión de aprender a tener recursos para trabajar para poder llegar a una solución. Muy bien, dejemos entonces por el momento. En el próximo video veremos fallas relacionadas con condensadores en televisores TRC. Hasta pronto.